Nos pasa a los que trabajamos de esto que algunas personas, amigos, conocidos, parientes, te dicen, che, Dani, ¿está pasando algo en Israel? ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo? Y uno tiene que explicarle que está pasando de todo, pero no sé si de todo lo que ellos están esperando, porque la verdad es que desde el punto de vista de las negociaciones en las que Israel no participa, hay simplemente alguna incertidumbre y expectativa. Pero están pasando cosas, por eso vamos a charlar con Joel Schwartz, que es analista internacional e historiador, porque hay que tratar de ir comprendiendo qué pasa en la interna de Israel para ver qué está pasando, porque de alguna manera todo lo que Israel ha vivido desde el 7 de octubre hasta ahora, supongo, de alguna forma, tendrá que moldear lo que vaya a suceder en las elecciones que aún no tienen fecha, pero se tienen que realizar en este año. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break. Hola Dani, un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Como siempre, un gusto compartir este rato con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a tratar de ir entendiendo, algunos de los personajes son hiperconocidos y algunos no tanto para la gente, pero ¿qué está pasando en la interna? ¿Cómo se está distribuyendo la intención de lo que algunos llaman oposición para tratar de revertir esta coalición que gobierna hoy y que para algunos es lo mejor que les ha pasado en la vida y para muchos una de las desgracias que ha sucedido? Bueno, todo lo que te puedo decir tiene que ver básicamente con, por un lado, impresiones personales que tiene que ver obviamente con lo que uno escucha y vive en el día a día y con lo que son las encuestas de opinión. En las encuestas de opinión, un gran prócer del Estado de Israel que llamaba Shimon Pérez decía que son como el perfume. Hay que olerlas pero no tomárselas. Entonces hay que tomarlas con cierto grado de cuidado, pero las encuestas hablan de que en este momento hay una debilidad muy grande de la actual coalición. Es decir, si hubiera elecciones hoy en día, de acuerdo a las encuestas, vuelvo a repetir, con todas sus fallas y sus problemas de captación de la complejidad de la realidad, si hubiera elecciones hoy en día, la actual coalición de gobierno no tendría mayoría propia, y sí la oposición, que está básicamente formada por varios partidos y por varios líderes que pretenden transformarse en líderes de partidos, estaría en condiciones de formar un gobierno prácticamente sin participación de ninguno de los partidos de la actual coalición. En la práctica muchas veces hemos visto que al final de cuentas eso no pasa, pero por lo menos serían las intenciones de las que se habla hoy en día. Hay un gran resentimiento, inclusive en sectores que votaron a los partidos de la actual coalición. Algún parte de ese resentimiento tiene que ver con la falta de respuestas o de responsabilidades por lo que pasó durante el 7 de octubre o en el periodo previo al 7 de octubre, y parte de eso tiene que ver con el tema que súper candente en la sociedad israelí, no sé cuánto ustedes lo han charlado en los distintos programas de la radio, y que es el tema de la ley de enrolamiento que la actual coalición forzada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, tuvo que sacar una ley de enrolamiento que todavía no fue aprobada, pero que es una ley que básicamente está tailor-made para las necesidades de los partidos ultrarreligiosos, de tal manera que la gran mayoría de los jóvenes ultrarreligiosos en edad de enrolarse en el ejército no estarían teniendo la obligación de enrolarse. Justamente en el día de ayer, el jefe del ejército vino por segunda vez a la Comisión de Seguridad del Parlamento de la Knesset a decir que el ejército, si no se resuelve el problema del enrolamiento, todo el sistema de reserva del ejército se desmorona y Israel no va a estar en condiciones de tener un ejército que pueda seguir defendiéndolo si esto no alcanza alguna solución. Bien, ahora vamos a tratar de explicar a la gente. Por empezar, las elecciones en Israel no son obligatorias, a diferencia de la Argentina. Por lo tanto, hay una gran masa de gente que en las elecciones no ha ido a votar. Yo tiendo a pensar que la parte ortodoxa va y vota porque se le juegan justamente estas cosas, el enrolamiento, los presupuestos para las yeshivot, para las escuelas y un montón de situaciones. Ahora, ¿por qué razón este enojo, entre comillas, o esta disconformidad no parece calar en la idea de que
para cambiar un gobierno hay que ir y votar. Lo digo porque lo que en otros tiempos de la historia de Israel era una fuerza muy importante, que era la centroizquierda o la izquierda, está prácticamente borrada. ¿Dónde está esa gente o qué pasó con esa gente? Bueno, acá se dan dos fenómenos, ¿sí? Por un lado, una parte de lo que alguna vez fue la centroizquierda o la izquierda se ha ido acercando a posiciones más de centro y básicamente hoy en día se encuentran esos votantes, se encuentran en partidos que por ahí históricamente tenían que ver, sus líderes están más cercanos al laborismo, hubieran ido naturalmente al laborismo, que son los ex generales, sí, en el caso de Gantz, el ex jefe mayor del Estado Mayor del Ejército, que supo tener en la última década un gran caudal de votos que provenían de la centroizquierda. Hoy en día la figura que parece de alguna manera representar ese caudal de votos es Gadi Eisenkot, que también fue jefe del Estado Mayor del Ejército y que aparece hoy en día como el líder popular, que los que lo tengan de su lado tienen la elección casi en el bolsillo. Esto, por supuesto, es una cuestión que tiene que ver con el imaginario público y no estoy seguro que realmente pase. Hay otra parte de ese caudal electoral que opta por no votar, que no se siente conforme con ninguna de las opciones electorales existentes, tampoco con las opciones que tienen más que ver con una postura de izquierda más ideológicas, como podría ser en el caso Meretz, hoy en día unido en al laborismo, en lo que llama el Partido de los Demócratas, también con un líder que es un ex general, Yair Golán, que seguramente va a tener un caudal de votos mayor que el de los dos partidos juntos, pero que no llega de ninguna manera a ser una alternativa de gobierno, y muchos de ellos directamente optan por no votar porque sí sienten defraudados por el sistema político y sienten que en última instancia, como haciendo una parafrasa de un chiste que se dice muchas veces hablando del fútbol, es un partido que se juega en 90 minutos y al final gana Netanyahu. Bennett, que es uno de los candidatos y que junto con Gantz van a ir juntos, de alguna manera tratando de acercar otras fuerzas, ya tuvo su momento para ser primer ministro y lo hizo con los partidos, con el Partido Árabe. ¿Dónde está ese Partido Árabe hoy y cuánto puede influir o no en una elección, siendo que a mí no me parece una mala idea que casi un 20% de la población israelí esté representada, pero por otro lado, evidentemente ese experimento terminó mal porque cuando tenés una coalición tan finita, tan justita, ¿y qué es lo que podría pasar? Uno o dos parlamentarios se dan vuelta en el camino y te quedaste sin gobierno. Tal cual. Vamos por partes. Con respecto a Bennett ha dicho, cuando formó su coalición juntos, ¿sí? Con Yair Lapid, que eran los dos que habían conformado el gobierno, lo que llamó el gobierno del cambio, que duró un año, y que fue un gobierno que en general la gente, más allá de aquellos que en aquel momento eran la oposición más acérrima y que hoy en día conforman el gobierno, la gente estaba bastante conforme en términos de la administración de la cosa pública con el trabajo de ellos. Sin embargo, el gobierno, como bien dijiste vos, cayó porque bastó con que 2 o 3 parlamentarios se dieran vuelta. Y eso es justamente una de las cosas que a muchísima gente, y lo digo también en primera persona, nos preocupa de un eventual gobierno de Bennett, ¿sí? Hasta ahora, Bennett se ha demostrado como un buen gobernante y como un buen administrador y como un buen defensor de la cosa pública, o sea, en muchos sentidos en las antípodas de lo que sería el actual gobierno de Netanyahu, pero al mismo tiempo ha demostrado una capacidad bastante escasa para la elección de los que lo secundan, de los que están junto con él, ¿sí? De los que lo acompañan, y efectivamente el gobierno del cambio cayó porque 3 parlamentarios del partido de Bennett justamente se dieron vuelta y le quitaron la mayoría. Con respecto a la presencia de partidos árabes, justamente dentro de la sociedad árabe también se está dando un debate muy profundo acerca de 2 opciones. Por un lado, la opción de que todos los partidos árabes, hay varios partidos árabes que representan distintos sectores dentro de la sociedad árabe israelí, vayan juntos en lo que llama una lista conjunta, cosa que ya sucedió y que tuvieron una elección histórica hace una década atrás, o que vayan por separado, lo cual le permitiría al partido, un partido que se llama RAM, que es un partido que tiene una impronta más religiosa, islámica, pero al mismo tiempo una postura más moderada en todo lo que tiene que ver con la participación en posibles gobiernos de Israel,
le permitiría a Ram la libertad para integrarse o apoyar desde afuera una eventual coalición de Bennett o de Bennett con otros partidos. Esta es una discusión que se está dando en este momento dentro de la población árabe, dentro de los líderes árabes, cuando hay algunos que insisten en la necesidad de que vayan todos juntos. Si van a ir todos juntos, probablemente hagan una anexión histórica, probablemente tengan un alto grado de intención de voto y seguramente van a quedar afuera de cualquier coalición. En cambio, si van por separado, paradójicamente existen más posibilidades de que puedan influir más dentro de la conformación de un futuro gobierno. Bien, para cerrar un poquitito ese capítulo interno, ¿ya hay cuándo se estima? Porque las elecciones aún no tienen fecha. Las elecciones no tienen fecha, pero se supone que, primero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legal, el gobierno tiene plazo hasta noviembre, o sea, hasta noviembre hay que convocar, tiene que haber elecciones, ¿sí? Esto es una cuestión que tiene que ver con la ley israelí, no se interrumpió nunca, no se interrumpió ni siquiera la guerra de la independencia de Israel en el 1949, en medio del ataque de 4 ejércitos árabes, en Israel se realizaron las primeras elecciones. Nunca ha habido nada que haya impedido hasta ahora que las elecciones se realicen en término y normalmente la mayoría de los casos han sido siempre antes, ¿sí? Las elecciones normalmente se han adelantado. Muchas personas especulaban que si la operación militar en Irán y una serie de factores externos salían tal como estaba previsto que salieran, por lo menos en el entorno de Netanyahu, probablemente las elecciones se adelantarían. Por el momento no parece que eso va a pasar, pero seguramente finales de octubre, principios de noviembre, tiene que haber elecciones en Israel. Por lo tanto, estamos ya empezando la campaña en la práctica. Ya se empiezan en la práctica a conformar las coaliciones internas, los partidos. Se empiezan a fijar fechas para las internas de los partidos que tienen primarias y todo ese proceso que es el proceso previo. Inclusive ya quedó conformada la Comisión Nacional Electoral, que digamos es la que administra las elecciones en Israel, y en el día de ayer nombraron a su director, la persona que va a ser el director ejecutivo de esa comisión, que es algo autárquico, es algo obviamente independiente del gobierno. Nadie dentro del Likud se le ha parado de manos o se le va a parar de manos a Netanyahu. Digo, porque ya ha cumplido vastamente varios ciclos de gobierno y a lo mejor algunos dentro de ese mismo espacio político esté pensando que la era Netanyahu debería terminar. Yo me imagino que hay muchas personas dentro del Likud que están de acuerdo con vos, pero una de las cosas a las cuales Netanyahu le ha dedicado muchísima energía en la última década seguro, y creo que mucho más que en la última década, ha sido justamente a eliminar competidores, ¿sí? La mayoría de las personas que en algún momento pudieron competir dentro del Likud con Netanyahu o se han ido del Likud o han quedado reducidos a roles muy secundarios por el momento, ¿sí? Los que más se atreven a hablar así en voz baja hablan de lo que va a suceder después de Netanyahu, pero no a pararse de manos. Hay un rumor que frecuentemente aparece de que se estaría por formar una especie de partido satélite con algunas personas que se presentan como disconformes con las políticas de Netanyahu, pero que de alguna manera estarían dentro de la órbita del Likud. Estamos hablando de personas como Yuli Edelstein, el ex jefe de la Comisión de Justicia, que justamente fue exonerado, fue sacado de su puesto de Comisión de Justicia por no haber aceptado transar con los partidos ultraortodoxos la ley de enrolamiento. Estamos hablando del actual embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, que también ha mostrado algunas posiciones críticas con relación a Netanyahu, y se habla de que ellos y algunos personajes más podrían crear algún tipo de partido que sería una especie de Likud número 2, o sea, ideológicamente Likud, pero sin la presencia de Netanyahu y su entorno. ¿Hasta qué punto esto realmente va a ser así? Y de ser así, va a ser así realmente como una alternativa o como una estrategia para ganar votos entre un sector de lo que sería la derecha anti-Netanyahu, es una cosa que todavía está por verse. Antes de despedirnos, Joel, no puedo no preguntar qué está pasando en Israel en el aspecto
digamos, bélico, diplomático, porque por un lado Israel debe ser uno de los actores del conflicto en Medio Oriente más necesitado de que la resolución sea la que necesita, justamente, valga la redundancia, porque es el único que tiene realmente un peligro existencial respecto de Irán, pero por otra parte está fuera de las negociaciones. ¿Qué se habla, qué se dice, qué puede pasar? Porque claro, parece todo estar limitado a con qué pie se levante alguna mañana Trump, pero seguramente en este contacto que el gobierno de Israel dice tener permanente con Trump, algo seguramente tiene que estar o influyendo o por lo menos solicitando. Mira, no hay duda de que Israel ha dejado muy claro cuáles son sus líneas rojas y cuáles son las cosas que Israel espera que suceda, y si hacía falta algo más, también en el día de ayer, hace menos de 24 horas, Netanyahu dio una entrevista para el programa 60 Minutos de Estados Unidos, donde volvió a dejar claro de que la guerra no se termina hasta que no se resuelva el tema del uranio enriquecido que todavía está en Irán, hasta que no se encuentre una solución al problema de los misiles balísticos, que Irán todavía tiene capacidad para producir en mucho menor, mucho más reducida, pero todavía existe, y el problema acuciante para Israel de lo que es la financiación de los proxies, o sea, de las organizaciones como Hezbollah fundamentalmente, como los hutíes en el Yemen y en cierta medida también como Hamas, que Irán continúa teniendo la capacidad, por lo menos por ahora, de brindarles apoyo, de brindarles logística, de brindarles un espaldarazo si quieren seguir de alguna manera amenazando las fronteras de Israel. Es decir, que esos tres problemas no se resolvieron del punto de vista de Israel. Netanyahu lo volvió a decir ayer. De alguna manera Trump habló del uranio enriquecido también ayer, o sea que los dos de alguna manera coincidieron en que ese tema está sin resolver. Daría la sensación de que las líneas rojas de Estados Unidos son bastante más flexibles que las de Israel, y es natural, como bien lo dijiste vos, no hay una amenaza inmediata, ni probablemente ni inmediata, contra Estados Unidos en términos territoriales, en términos bélicos, sí en términos de intereses geopolíticos a más largo plazo. Creo también que hay una insistencia por parte de los otros países que son amenazados por Irán, como es el caso de los Emiratos, Arabia Saudita, Bahrein, de que Estados Unidos sí insista en llevar la negociación hasta las últimas consecuencias y que realmente Irán pueda ceder lo máximo posible en estos tres temas, porque ellos también están amenazados por los mismos misiles balísticos que nosotros. Inclusive en esta guerra se ha demostrado que con más intensidad todavía, porque son países que no están preparados para una contienda bélica misilística como sí lo está Israel, que se viene de alguna manera preparando para esto hace décadas. Entonces, es un poco difícil saber a dónde va a ir a parar, porque como bien planteabas vos, al final de cuentas todo parece depender y mucho de un grupo muy pequeño alrededor del presidente Trump y de las decisiones que el presidente Trump toma. Por lo menos así lo plantea él y así lo presenta él. Indudablemente tiene su grupo de asesores. Ese grupo de asesores indudablemente escucha a Israel, escucha a los cuerpos de seguridad de Israel, escuchan al primer ministro, pero las decisiones se toman en Washington o en Mar-a-Lago, no se toman en Jerusalén. Opción bélica por ahora de costado. No lo vemos a Trump con vocación de volver a atacar, y aparte cada día que pasa él está más cerca de sus elecciones de medio término. Y por supuesto que cuando él declaró que la guerra ya había terminado, lo hizo para no tener que pedir en el futuro permiso al Congreso y poder empezar otros 60 días. Pero evidentemente a medida que pasa el tiempo, la opción bélica de Estados Unidos se va diluyendo, e Israel no creo que pueda ni pretenda hacerlo solo. No, absolutamente. Yo creo que los tiempos de Estados Unidos se van acortando. El tema de las elecciones de medio término, como bien dijiste vos, que son un poquito antes de lo que debieran ser las elecciones en Israel. El tema de también el aumento del combustible en Estados Unidos como consecuencia, por un lado, del aumento de combustible a nivel mundial, y por otro, de que Estados Unidos tuvo que liberar sus reservas de petróleo para justamente que el aumento a nivel mundial no sea tan radical, ha generado mucha disconformidad. No nos olvidemos que de entrada, desde el principio, antes que se disparara un solo tiro,
esta guerra ya era bastante impopular en Estados Unidos. O sea, hay una mayoría absoluta. Semana pasada, en una entrevista en una radio de Miami, los periodistas me comentaban que hay un 62% de disconformidad en la población en general de Estados Unidos, y también dentro de los votantes republicanos son mayoría los que están en contra de la continuación de la guerra con Irán. O sea, inclusive de los que apoyan a Trump y su intención de voto es votar a los candidatos republicanos, la mayoría están en contra de la continuidad de la guerra. O sea que hay diversas razones. Hay quienes asocian inclusive con algo que a los oyentes argentinos no les va a resultar tan extraño. Hay quienes dicen que Trump quiere que el día que se da la patada inicial del Mundial todo esto esté atrás, porque el Mundial es una gran apuesta también económica y también diplomática de Estados Unidos, y que haya una guerra en el medio de esto va a ser sumamente contraproducente. Bueno, veremos cómo se desarrolla, pero por el momento creo que hemos dado un pantallazo, o por lo menos has podido explicarle a la gente qué está pasando en Israel en este tiempo de extraña calma, que no es calma del todo, porque con Hezbollah las cosas no están bien. De hecho, creo que en la misma entrevista en 60 minutos, Netanyahu decía que hay que separar la guerra con Irán de la guerra con Hezbollah, cosa que Irán pretende que sea lo mismo, y que las decisiones que se tomen sean también respecto de sus proxies en el Líbano. Pero Israel, Sí, Dani, esa es la guerra que puede hacer solo, digamos. Entienda esto. Es muy importante, discúlpame, que la gente que nos escucha entienda que cuando hablamos de negociaciones, acuerdo de paz y demás, estamos hablando casi que exclusivamente de lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, en el norte de Israel hay una guerra transparente, así la llaman acá en Israel, shakuf, transparente. ¿Por qué? Porque no se habla de guerra, se habla de que hay una negociación de paz entre el gobierno de Israel y el gobierno del Líbano, lo que realmente sucede. Pero mientras tanto sigue habiendo, por un lado, tropas israelíes en el sur del Líbano que están funcionando como una cuña entre las poblaciones israelíes del norte de Israel y las tropas de Hezbollah. Sigue habiendo ataques con drones de Hezbollah hacia esas tropas israelíes e intentos de atacar también a las poblaciones del norte de Israel, y no pasa una semana sin que haya algún caído de nuestras tropas como consecuencia de eso. De hecho, en el día de ayer, un dron mató a un suboficial del ejército de Israel de 47 años, conductor de un camión, mientras estamos en un supuesto cesar de fuego, ¿verdad? Por lo tanto, cesar de fuego con el Líbano hay en los papeles, porque Trump lo decretó, pero los que viven en el norte de Israel y los que viven en el sur del Líbano no lo están viviendo. Joel, gracias por este tiempo. Es para nosotros muy, muy importante que la gente pueda comprender qué está pasando en un año en el que tanto Estados Unidos, Israel tienen elecciones, pero a su vez también tienen movimientos diplomáticos hacia afuera. Yo me imagino que seguramente en las próximas semanas algo irá a suceder, tiene que suceder. Pero por el momento, para los israelíes, como me decía el otro día alguien, tengo pasaje para dentro de 10 días para ir a Europa, tengo que hacer negocios, no sé si voy, y si voy no sé si vuelvo. Entonces es una situación compleja. También Israel necesita recuperar económicamente su actividad. Una de ellas es el turismo, cosa que es muy, muy difícil hoy. Así que la normalidad, lamentablemente para Israel, o por lo menos la normalidad de otros tiempos está lejos. Esta es una nueva normalidad y no es fácil de vivir. Te mando un abrazo grande. Gracias, Dani, un abrazo para vos y un saludo grande para toda la audiencia. Analista internacional, historiador, pasó por aquí Joel Schwartz. Nosotros seguimos en el Coffee, son las 11:29, nos vamos a la pausa.